Buenas tardes, soy Jorge Villalba. Este video lo estoy haciendo en el marco de estos primeros 150 años de nuestra ciudad de Banfield, de nuestra querida ciudad de Banfield. Tengo 67 años, soy médico de profesión. Nací en Lanús y a los 10 días de vida ya estuve viviendo en Estrada entre Rodríguez Peña y Vieites. Este barrio, que era un barrio de muy poquitas casas, en la manzana de mi casa existían tan solo 3 casas, calles de tierra, ningún asfalto. El colectivo La Roque llegaba en aquel momento hasta La Roque y Tucumán, en tanto que el 541 lo hacía tan solo hasta Vieites y Alvear en aquel momento. A medida que fue pasando el tiempo, fueron desarrollando un poquito más las líneas de colectivos. El La Roque después llegó tan solo hasta Santa Fe, porque hay que tener en cuenta que en la zona donde hoy están los tribunales de Lomas de Zamora, todo eso era lo que se denominaba la vieja quema, y en tanto en Vieites, o sea, fue creciendo hasta llegar en primera instancia hasta Tucumán, después y llegar al barrio Citra. Algo característico de la línea de colectivos de pasajeros de aquel momento era que había 2 unidades tan solo, así que si veíamos que el colectivo que estaba yendo hacia el barrio Citra, en el caso cuando íbamos a tomar el colectivo en Vieites, ya había pasado, lo conveniente era que empezáramos a caminar, que seguro íbamos a llegar mucho antes que el colectivo. En la zona, como había dicho, era una zona dijimos, de pocas casas, de casas humildes, un barrio de tierra, las calles de tierra, donde las veredas tenían la particularidad en muchos casos de que se colocaban baldosas que decían JB, y yo me reía por Jorge Villalba y no ni Juan Villalba, el nombre de mi papá, era la junta vecinal, que estaba precisamente en lo que es hoy el barrio Luz y Fuerza. Así fue creciendo el barrio, recordar los momentos en que tanto mi mamá como mi papá viajaban hasta el pueblo de Florida para trabajar, donde mi papá gráfico, mi mamá telefonista, el famoso cambio de zapatos, se llevaban un par de zapatos envueltos, los llevaban en un bolsito porque las cuadras que tenían que caminar en los días que había lluvia eran seguro que eran para bota, eran para galocha, pero como uno después tenía que seguir en el trayecto a Capital era necesario estar aseado y ordenado. La escuela a la que fui en la primaria es la escuela parroquial José Manuel Estrada. En aquel momento cuando se inició tenía tan solo 2 grados, que eran primero superior y primero inferior. Ahí terminé mi primaria, luego terminé yendo al secundario a la escuela ENAM y después me tocó la Universidad de Buenos Aires donde me gradué. Algún recuerdo más que para señalizar o señalar en este pequeño relato, creo que podría estar en lo que decíamos, ¿no? En esta dificultad de poder transitar las calles de barro, las luces que eran muy pobres, los sapos en las esquinas, las veredas que decíamos que eran también de tierra y las zanjas donde estaban precisamente los batracios saltando y que le daba mucho miedo a mi madre, a Betty, que la preocupaban y la alarmaban porque le daba realmente temor. Este fue un pequeño relato de algo que después de los 16 años, porque la mayor parte después de mi vida, después de los 16 en que conocí a mi esposa María Isabel Mitidieri, empecé a estar más transitando el Banfield este y a conocer más ese Banfield que era el del otro lado, como decíamos lo de Banfield oeste, y ahora que he estado viviendo muchos años, más de 50 años desde el Banfield este, ahora para mí del otro lado es el Banfield
oeste. Recordar y un pequeño párrafo a nivel de lo que era la salud. Nosotros los que estábamos desde el oeste nos veníamos a atender al este, a donde estaba o en la sala Ricci o en la sala Sestoni o después en la sala Más Bondad de Corazón, pero en su primer ubicación en Maipú. Distinto ya fue cuando a partir de la década del 60 se instaló en su actual ubicación, que es la Roca Ibaliña. Este es el pequeño relato, un saludo para todos. Me agrada vivir en Banfield, es un pueblo que no lo elegí, lo eligieron mis padres, pero que si me tocara a mí elegirlo, sin duda lo elegiría. Gracias.